la programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Carimán, el hombre increíble, a las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa, a las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia, con Carlos Enrique Rivera, a las 9:30 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija, a las 10 de la mañana, la Red Informativa, con Wilson Suárez, a la 1 de la tarde, la Red Deportiva de Bolivia, con Carlos Enrique Rivera, la programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com de lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva presenta Circuito Electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Y hoy día me he entrenado. Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos al Circuito Electoral. Con la otra cámara les saludo a Manuel Alfaro. ¿Cómo está, Manuel? Buenas noches. ¿Cómo está, Lucho? Buenas noches. Muy buenas noches. Chuquisaca somos todos. Jaime Hurtado también falta. Apúrese, don Jaime, ya vamos a empezar, ¿no? Un saludo cordial a toda la audiencia de este medio de comunicación y bueno, cumpliendo el compromiso que habíamos asumido en la anterior vez. Estaba interesante, ha estado interesante la anterior vez, aunque ahora hay muchos temas. Ya están tratando en la Comisión Mixta de Constitución este tema de la otra etapa del referéndum. Ayer ha estado don Carlos Mesa en la Televisión Nacional de Chile. Espectacular esa presentación, ¿no? A mí me ha agradado, no sé si es porque soy boliviano, tal vez tengo juicios de valor, pero me ha agradado que tengamos un representante como Carlos Mesa, que se ha puesto... Bueno, ¿y Carlos Mesa tiene título? Creo que no. ¿Como periodista? Tampoco. Como historiador creo que sí. Como historiador tiene libros escritos. Pero creo que también tiene... Es muy bien preparado. Además, genéticamente su papá, su mamá... Pero nos has representado, creo, bien ayer, ¿no, Lucho? ¿Qué dice? Empecemos charlándonos un ratito hasta la pausa. Pero claro que sí. Primero, agradecerte, Wilson, por darnos la oportunidad de continuar esta tertulia que habíamos empezado en el anterior programa. Igualmente, de igual manera, un saludo a Manuel y a todos los televidentes del programa. Bueno, definitivamente la coyuntura nacional e internacional está siendo cada día diversa, y con temas muy importantes, ¿no? Definitivamente hemos podido ver gran parte de la entrevista que se le ha hecho a Carlos de Mesa, y como tú decías, yo también igual coincido, de que ha sido un muy buen representante, excelente preparación, dominio del tema, y bueno, ante las cámaras de televisión chilena, definitivamente ha sabido llevar el nombre en alto de Bolivia, y no se ha en ningún momento no se ha dejado menoscabar, y yo creo que eso hay que ponderar, y definitivamente va a las felicitaciones y muestra de que sí hay gente en Bolivia, o hay bolivianos que pueden tener este nivel y esta altura de intelectualidad. Ahí está don Jaime Hurtado. Pásale, Jaimito. Ha venido corriendo, creo. Pase por ahí, vénganse más éxito para que se conocen, ¿no? Claro que se conocen. Estamos empezando, antes de irnos a la primera pausa. ¿Ha visto lo de Carlos Mesa? ¿Completito no? Sí. Porque el programa completo es la primera parte, 30 minutos con Carlos Mesa. La segunda parte, 40 minutos con José, ¿cómo se llama? Insulza. Insulza y otro personaje chileno. Si no han visto, pueden entrar a la página del Facebook del Circuito Electoral, están las dos entrevistas, y si quieren también a radiocapitalbolivia.com, ahí está audio y video,
Y si quieren en la noche, hoy vamos a pasar completito. Son 1 hora 10 minutos a las 11:30 de la noche en Radio Capital para que escuchen. A mí me ha agradado lo de Carlos Mesa. ¿Qué dice Jaime? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, un saludo. Definitivamente es impresionante la forma y modo como ha hablado, como ha reaccionado a las preguntas muy punzantes. Obviamente que estaba diseñado para ello, pero bueno, Carlos Mesa ha mostrado profesionalismo, temple, conocimiento al respecto, y creo que todos hemos estado felices y contentos que un boliviano saliendo de Bolivia y en territorio chileno gane puntos definitivamente y muestre un mensaje que más allá de una política interna en el país, estamos unidos en el tema del mar. La pregunta la más impresionante fue cuando le seguía insistiendo sobre el tema de si en Bolivia hay democracia, no respondió. Eso nos deja a los buenos entendedores, el silencio definitivamente debemos comprenderlo entre los bolivianos, pero afuera no había que decirlo, había que decirlo adentro. Ese es un tema de debate que seguramente va a ser la mesa del día de hoy, lo que es la democracia en Bolivia, pero él no quiso, en este caso no voy a hablar nada del tema de la democracia interna en el país, lo que pasa en el país. Creo que fue de lujo, definitivamente de lujo. Y tenemos a un Carlos Mesa que, si bien no fue muy buen presidente porque tuvo sus grandes falencias, pero como una persona de este tipo y de este calibre, realmente hay que sacarse el sombrero. ¿Qué dice Manuel? No, para sentirnos orgullosos, coincido tanto con Luis como con el doctor Hurtado en esta apreciación, y creo que es el sentimiento de los bolivianos. El elemento positivo a destacar en esto es la unidad precisamente que nos impulsa a todos, más allá de los colores políticos, el sentimiento de trabajar, las acciones de reivindicación de aquello que es verdaderamente importante para nuestro país. En ese sentido de unidad es lo que debemos destacar. Blancos y moros, expresidentes de diferentes líneas políticas partidarias, se suman en todo caso a esta acción que ha impulsado el presidente Evo Morales, interpretando el sentimiento que tiene la población y que tiene de manera histórica por los mismos elementos que ha planteado el día de ayer Carlos de Mesa en esa entrevista en el país de Chile, que tiene elementos sin duda alguna que son de reivindicación y de justa demanda de nuestro país. Hemos avanzado muchísimo en este tema, nos hemos colocado en el escenario internacional con legalidad y con legitimidad, y sin duda alguna estamos haciendo escuchar nuestra voz para que exista este resarcimiento de esta injusticia histórica que se ha cometido con nuestro país cuando Chile invadió, sobre todo por intereses extranjeros. Y esta es una puntualización que la hace muy bien el hermano presidente, cuando dice que en Chile no está el enemigo, que el pueblo chileno no es el enemigo, sino que este producto o esta guerra se produjo sobre todo por intereses de empresas transnacionales que nos llevaron a un enfrentamiento. Entonces hay que seguir trabajando, orgulloso por el desempeño, el trabajo que ha desarrollado el día de ayer el expresidente y ahora el vocero en la causa marítima, don Carlos Mesa. Vamos a irnos a la pausa, pero yo les digo así, como en marketing político, Carlos Mesa sería muy buen candidato, con las deficiencias que ha demostrado en su gobierno, pero sería muy buen candidato. Yo sé que ustedes tienen su propio candidato, pero no sé si Carlos Mesa todavía quisiera ir. Veremos un poquito lo que decía Carlos Mesa, nos vamos a la pausa y los que quieran escuchar completito 11:30 de la noche en Radio Capital, 105.7 de frecuencia modulada. Que dice Chile, para ser más preciso todavía. Pero ahora, déjeme preguntarle de vuelta. Paréntesis, no es mi interpretación de lo que dice Chile. Le invito a que usted lea la carta de Patricio Carvajal al embajador de Bolivia. No estoy interpretando nada. Es acceso soberano. Volver un paso atrás. El juez Oguada, cuando le pregunta a Bolivia, ¿qué es lo que entienden ustedes por salida soberana? ¿Qué es lo que usted entiende por salida soberana? Yo le pregunto a usted. La respuesta no se la puedo dar yo porque yo estoy representando al Estado boliviano. Por lo tanto, yo tengo que darle la respuesta que dio Bolivia a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta fue: hablaremos de lo que yo entiendo por acceso soberano en el momento en que entremos al fondo de la cuestión, no en este momento. La pregunta en una demanda preliminar de incompetencia no es pertinente. Le estoy respondiendo exactamente lo que Bolivia le respondió al juez Oguada, pero Bolivia le dijo algo más al juez Oguada. No se preocupe, señor juez, si usted lee la definición que Chile ha hecho de acceso soberano al mar, es aquella que las autoridades chilenas hicieron a lo largo de 70 años a Bolivia. Vuelvo un paso atrás. Sí. Cuando le preguntan a Bolivia por salida soberana, incluso en algún momento se plantearon varios argumentos, de hecho, o varias fórmulas. Se decía un corredor, una zona especial, una fórmula pragmática.
no había una sola lectura, ni una sola definición. No induce también a una cierta confusión en tanto la relación bilateral, en tanto la discusión jurídica e incluso la propia resolución que tenga que tomar la Corte, que el propio demandante no tenga claro que lo que es una salida soberana, o que al menos no lo ponga sobre la mesa al comienzo, dado que la cita en su primera demanda? El demandante lo tiene absolutamente claro y el demandante explicará con muchísimo detalle lo que entiende por un acceso soberano al mar cuando entremos al fondo de la cuestión. Y le digo algo más. Si el demandante hubiera tenido dudas, la Corte no hubiera tenido dudas, o si las hubiera tenido en su fallo. El fallo de la demanda preliminar de incompetencia es inequívoco. Pues sí, inequívoco, pero tuvo la duda y tan claro la tiene que en el punto 36 del fallo, déjeme citárselo, dice: no hay claridad sobre el concepto, tanto así que la Corte consigna la ambigüedad. Y esa es una palabra que pronuncia la propia Corte, es decir, no le queda claro que Bolivia tenga claro qué es lo que se había soberano. Ni que Chile tampoco le haya dado la respuesta clara. Pero si usted acepta que la respuesta de la Corte tiene que ver con la respuesta chilena y la respuesta boliviana, la palabra ambigüedad vale para la respuesta chilena como para la boliviana. Se le pregunto luego a los representantes de Chile, pero como usted es representante de Bolivia, le pregunto qué establece Bolivia como salida soberana. No es pertinente. No ha sido capaz de decirme uno. Es que no es que no he sido capaz. Es que hay un paso 1 y un paso 2. El tema del concepto de acceso soberano al mar lo establecerá nuestro equipo jurídico cuando entremos en los alegatos específicos. No es pertinente la demanda preliminar de incompetencia. Es Chile el que ha hecho la definición. Circuito electoral. Circuito electoral. Y ahora empezamos con Manuel para que termine don Jaime Hurtado. 2 minutos sobre el tema de la coyuntura, Manuel. Bueno, me agarro en curva. En todo caso, consultas, no tengo ninguna consulta que plantear, excepto simplemente algún comentario respecto a lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Con seguridad va a ser un tema que lo vamos a desarrollar más adelante, que tiene que ver con las decisiones que se van a asumir al interior de la Asamblea Legislativa o a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que nos permita encarar de manera democrática un próximo proceso en el mes de febrero-marzo del año 2016, para que decidamos en democracia. En todo caso, ese es el valor nuevamente que hay que rescatarlo, para que vivamos en democracia y podamos nosotros decidir respecto simplemente a una posibilidad, porque en estos momentos lo que se está haciendo es plantear una iniciativa legislativa que permita una posible modificación a la Constitución Política del Estado, y más allá de esta intención, que ciertamente las tienen las organizaciones sociales y la tiene definitivamente el movimiento al socialismo, es una decisión que en cuanto a su implementación necesita la expresión del soberano. Es decir, tenemos nosotros que acudir a las urnas y determinar si esta propuesta que se está planteando va a ser aceptada o no, y de ahí en adelante, si es que fuese positiva en todo caso esta situación, tendremos el 2020 pues la posibilidad una vez más de reflexionar sobre este tema, cuando ya, si es que fuese positiva la decisión del soberano de modificar la Constitución Política del Estado, teniendo ya un candidato, ver de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a su actuación, de acuerdo a su desempeño, si es la persona que le conviene o son las personas que le convienen al país. Nuevamente, en todo caso, tendremos la oportunidad, como hombres y mujeres ciudadanos de este país, de emitir nuestro criterio sobre el particular. Entiendo que este va a ser uno de los temas para tratar y para desarrollar en esta jornada. Ustedes ya tienen 4 millones de bolivianos, creo, ¿no?, para la campaña. ¿4 millones de bolivianos? Sí. Doña Nadia Cifuentes ha dicho. Es el referente que se tiene de la última votación que ha obtenido el presidente Evo Morales y el movimiento al socialismo, y además con el refuerzo de que esta es una votación sostenida que se la ha tenido a lo largo de diferentes procesos, desde una revocatoria a la que ha sido objeto. Tienen 2 minutitos por lo pronto. Bueno, a ver, sobre el tema, considero de que el MAS como partido se ha concentrado, se ha centrado en toda su vida política en consolidar el caudillo, o sea, su líder caudillo es Evo Morales, y no tiene otro líder, ¿no? O sea, no tiene renovación en su partido, y por eso es que ahora a ultranza están buscando el tercer mandato y el cuarto mandato, porque se vienen días difíciles en la parte económica, se viene una crisis económica para el país,
Y antes que comience a tocar fondo el gobierno, obviamente ya está apresurando este mecanismo de reformar la Constitución Política del Estado, no desde un punto de vista legítimo, porque si el MAS hubiera ido por el camino legítimo de reformar la Constitución para Evo Morales, lo hubiera hecho a través de una iniciativa popular, como dice la Constitución Política del Estado, sino va por el Congreso. Aplica el rodillo parlamentario, impone la ley, porque ha sido una imposición con el rodillo parlamentario que tiene el MAS, y hoy ya estamos en puertas de aprobar nuevamente con el rodillo lo que es la consulta para el referendo. El 21 de febrero, que va a ser la fecha en la que se va a celebrar el referéndum, yo creo que los bolivianos tenemos que necesariamente reflexionar y pensar muy bien en el voto que se va a dar en las urnas, porque se está en este momento queriendo vulnerar el principio esencial en democracia, que es la alternancia, la rotación de los líderes. Y en ese sentido vamos a explicar en los próximos minutos a qué hacemos referencia. Jaime. Bueno, el MAS, no lo digo yo, ya lo ha dicho el mismo partido oficialista, que tiene 4 millones para la partida, lo que significa sus recursos para hacer campaña por el no. 4 millones que me imagino deben salir del fondo indígena, del que es grotesco el robo que se ha hecho allá. Ese es un tema que seguramente se esclarecerá, porque mientras todos están languideciendo de recursos, el MAS tiene como un inicio 4 millones, es bastante. Wilson, el otro tema que me preocupa es un referéndum donde los gastos los va a cubrir usted, ciudadano. Todos los gastos del referéndum, que es una buena cantidad de recursos, va a pagar usted, ciudadano boliviano, solamente por un deseo de querer perpetuarse el poder. Si acaso el MAS le interesa tanto, por lo menos que saque los recursos que ellos tengan para gastar en este referéndum, pero va a ser del bolsillo de los ciudadanos. Lamentablemente, hasta el día de hoy, yo decía, no hay un justificativo de reformar el 168 constitucional. Y esto es importante, hay que poner los motivos o razones de modificar un solo artículo de los 411 artículos. Normalmente para una reforma constitucional hay que generar los motivos, los justificativos, los argumentos para hacer esta reforma. No lo hay. Hasta el día de hoy, ojalá que Manuel me explique jurídicamente y constitucionalmente cuál es la razón de modificar el 168 y no modificar en la misma ingeniería de periodicidad para los gobernadores, para los alcaldes, para los asambleístas, que era una ingeniería interesante, porque todo viene en construcción estructural. Así como eran 2 periodos, para el gobernador también son 2 periodos y para los alcaldes también, y lo mismo para las autoridades elegidas por voto popular. Pero en este caso, solamente por un cálculo del partido oficialista, claro, en una figura de caudillismo, solamente se quiere modificar el 168, más no esa estructura de periodicidad constitucional. Manuel, a ver, ¿qué dice? Bueno, la decisión que se asume en estos momentos, y que por supuesto la acepta el movimiento al socialismo y le impulsa el movimiento al socialismo, es coincidente con la expresión de diferentes organizaciones sociales, que no vale la pena deslegitimarlas porque son organizaciones sociales que forman parte de la estructura social de nuestro país y han sido representativas de sus intereses durante muchísimo tiempo y lo son en estos momentos. El artículo 411 habla precisamente de los mecanismos que permiten la modificación o la reforma constitucional. El parágrafo primero dice: la reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías o a la primacía y reforma de la Constitución tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria plenipotenciaria activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana con la firma de al menos el 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por la presidenta o el presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por 2/3 del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. Se están cumpliendo todos los procedimientos. Si la soberanía reside en el pueblo y es parte, en todo caso, del texto constitucional, esta es la modificación que se ha hecho sustancial desde mi punto de vista en los primeros artículos de la Constitución Política del Estado,
le permiten pues al pueblo tomar decisiones respecto a cómo debe organizar y cómo debe administrarse y cuáles son los pasos que deben seguir para lograr, por supuesto, una mejor representación de esos intereses. Y el pueblo lo ha visto por todos los antecedentes, por una permanente votación a favor del presidente, incluso después de un revocatorio, logrando el 60%, y por todo lo que se ha hecho, se ha visto por conveniente de que es la persona adecuada que debe manejar los destinos de nuestro país. Ahora, obviamente, esto no solamente tiene que descansar en la expresión de las organizaciones sociales, y se está respetando la Constitución Política del Estado. 2 minutos cada uno, y allá marcamos para que ustedes administren y lleguen a los 2 minutos con lo que deseen decir. Lucho. Bueno, a ver, primero aclarar de que cuando yo decía esta iniciativa de reformar la Constitución Política del Estado no es legítima, voy a justificar en razón a qué. A que las organizaciones sociales han perdido el norte, o sea, ya no son organizaciones sociales que defienden la canasta familiar, que defienden los intereses del Estado, que defienden los intereses del pueblo. Se han convertido de líderes a funcionarios públicos, pagados por el Estado para sus viajes, estadías. Los que mejores viven de los placeres del Estado, a costillas del Estado, a costillas del plata del pueblo, son los dirigentes de estas mal llamadas organizaciones sociales, que no son más que grupos milicianos, que obedecen estrictamente a órdenes políticas subordinadas a un partido político, y que ya se lo ha visto en la realidad y ejemplos sobran. Son aquellos que cercan ciudades, que derrocan autoridades y que se oponen por oponer. Entonces, ya no son esas organizaciones que en otrora sí han sido en realidad la vanguardia y por la defensa de los intereses del país. Segundo, ¿por qué nosotros creemos de que este gobierno ya ha cumplido una función en el Estado? Porque primero, que han tenido la suerte y la bendición y el milagro de Dios de aprovechar las exportaciones y el precio elevado del barril del petróleo para tener ingresos por conceptos de IDH. Esa plata que se ha despilfarrado, hoy por hoy, el presidente ya no está en las mismas condiciones. El presidente Evo Morales le está echando mano a las reservas, del cual se sentía muy orgulloso y decía que éramos el país que teníamos más reservas. Hoy por hoy los proyectos están siendo financiados precisamente de nuestras reservas o de nuestros ahorros. Sí, cuando yo hacía una pregunta y quería que me conteste Manuel con mayor respeto era ¿cuál es el fundamento constitucional de reforma a un artículo? Y Manuel en realidad no me lo ha respondido, porque no hay respuesta. Por lo menos hasta el día de hoy, desde los propios ideólogos, impulsadores, no dicen, y no va a haber. En todo caso, responden con un simplismo. ¿Y cuál es el simplismo? De que las organizaciones sociales dicen que son un poco más que el presidente, vicepresidente, las estrellas, y son imparables, y por lo tanto ellos deben continuar. Ese no es argumento. No es argumento, puede ser alguna opinión respetable, pero no es un argumento de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución es Constitución Política del Estado, es decir, estamos construyendo una ingeniería constitucional del Estado, no del gobierno. Entonces, el 168, si modificamos y decimos es porque el presidente queremos que siga, porque es lo que me ha dicho Manuel, y es lo que he escuchado afuera, pero eso no es argumento constitucional. Lo único que está haciendo es hacer un cálculo para que los mismos continúen en el lugar. Y eso no es un argumento de reforma constitucional, lamentablemente. Por eso es de que vale la pena, si gustan, parece que se va a ir el 21 de febrero, deben tener un sostén para decir, el 168 quiere cambiar por este motivo o razón, pero ya no cambiarlo cuando el debate en 2009 justamente fuese. Ojo que el 168 fue un cálculo político del MAS, porque el modelo antiguo constitucional era 5 años de ejercicio, descanso de 5, podía volver a ser elegido, descanso de 5, es decir, había etapa de descanso. Pero hoy, con ese cálculo, como el presidente estaba de alguna manera en buena posición, hicieron 2 juntitos y esa era la ingeniería del 168, pero hasta el día de hoy no nos justifican por qué se vuelva a interpretar aquello.
Haremos una pausa Con y todos. después Manuel, Lucho, Jaime volverán a hablar aquí en el circuito electoral. Circuito electoral. Manuel, 2 minutitos. ¿Podemos controlar ya? No, simplemente respondiendo y en el respeto, por supuesto, de las expresiones que podamos tener todos y cada uno de nosotros y quienes también nos acompañan a través de los televisores en sus hogares, los mecanismos y las razones, no los mecanismos, las razones que permitan la reforma constitucional tienen que ver con ese proceso de ingeniería del Estado, con dotar no solamente de manera coyuntural, sino también en otras oportunidades, de dotar de los mejores hombres y las mejores mujeres que puedan aportar en la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Obviamente dependiendo de las coyunturas, y la coyuntura el día de hoy lo determina así. La coyuntura lo determina de que necesitamos hacer este ajuste de ingeniería de lo que significa la constitución política del Estado para permitir en todo caso la continuidad de personas que están aportando de manera significativa. Respecto al valor de las organizaciones sociales, las referencias que hacía Luis hace algunos instantes, también respeto este punto de vista, pero yo no sería tan despectivo respecto al valor que tienen estas organizaciones sociales, que tienen un aporte importante y significativo y que son parte de la sociedad. Es que la sociedad no solamente nos puede servir dependiendo de nuestros intereses y cuando de pronto son coincidentes, es decir, ahí tienen valor, ahí tienen peso, ahí de pronto justificamos su existencia, y cuando son contrarias a nuestra ideología, a nuestros intereses, defenestrarlas absolutamente y decir que no sirven para nada. Yo creo que todos debemos en todo caso reflexionar respecto a estos valores, asignar el valor que tenemos unos y otros, oficialistas y opositores, quienes piensan blanco y quienes piensan negro. No podemos seguir nosotros construyendo en todo caso liderazgo simplemente en el ataque y la defenestración de los otros. Yo estoy absolutamente seguro de que el nuevo liderazgo tiene que construirse no a través del ataque del adversario, sino a través de la construcción de valores positivos de uno, trabajando mejor que los otros para de esta manera lograr la receptividad en la población y lograr pues lo que busca toda acción política, que es el ejercicio del poder. Mucho. Bueno, simplemente para la aclaración, Manuel, comparto cuando tú dices no todos, pero en su mayoría de las organizaciones llamadas sociales están embolsilladas en el poder del gobierno. En su mayoría los dirigentes ya no defienden a las bases, o sea, las bases prácticamente ya han pasado a un segundo plano. Sin embargo, voy a continuar con mi exposición respecto al por qué el pueblo tiene que pensar 1000 veces a la hora de elegir por el sí o por el no a la reelección de Evo Morales. Yo decía a un principio, se terminó el tiempo de las vacas gordas de Evo Morales. Hoy ya viene el tiempo de las vacas flacas. ¿Por qué? Voy a justificar con un dato que recientemente se ha publicado hace 3 días atrás en un importante medio de comunicación, que la deuda externa ha crecido un 6%, equivale a 6.080 millones de dólares que últimamente el Estado se ha prestado, y que en contraparte las exportaciones han bajado y las importaciones están siendo perforadas a través del contrabando. Por tanto, el tiempo de las vacas flacas a las que hago referencia es lo que hoy por hoy se está viendo. La gobernación de Chuquisaca, la alcaldía de Sucre han recibido menos 40% en su presupuesto por concepto de IDH. No va a haber proyectos nuevos para el 2016, no va a haber proyectos de impacto, son proyectos de continuidad. He ahí el mejor ejemplo. Por eso es que este gobierno está buscando apresuradamente llevar adelante este referéndum, porque sabe que esos tiempos que tuvo de bonanza se le han terminado y ahora va a tener que enfrentar una crisis económica. Algo interesante dijo Manuel, los nuevos liderazgos. Y los nuevos liderazgos deben emerger. Por eso cuando al Papa le hicieron una pregunta en Cuba, le dijo, ¿qué es un líder? Le dijo un chico, un niño, le dice, líder es aquel que construye otros líderes.
porque si es el mismo líder, él se vuelve dictador. Esa es más o menos la figura, lo dijo el Papa, no cualquier persona, una de las personas más influyentes en el planeta hoy en día, está cobrando mucho protagonismo el Papa, y lo último en Cuba ha sido increíble, un mensaje que viene para este otro lado, si bien para todo el globo terráqueo, pero para el lado latinoamericano. Ese es el gran problema, por eso le hablaba de ingeniería constitucional. La ingeniería constitucional te permite periodicidades para que los bolivianos, en este caso, puedan ser presidente también. Por eso que ha salido, han debido ver ya una paginita en Facebook, donde dice, yo quiero ser presidente, yo también puedo ser presidente. Eso te permite democratizar el poder. Si generas una ingeniería constitucional bajo el cálculo muy personalista, como se quiere modificar el 168, por la coyuntura, como se dice, definitivamente estás evitando que 10 millones de habitantes pueden también ser presidente o vicepresidente. Ese es el problema en el que se está suscitando. En otras palabras, estamos concentrando todo el interés de construir un Estado solamente sobre 2 personas, y eso es grave. Eso es grave y eso hay que decirlo a la población. Por eso es que se va a polarizar definitivamente un no, se va a generar gran contenido en el no, no va a ser un no sencillamente por decir no o por no estar de acuerdo, o porque la oposición siempre dice no, cuando el MAS contesta eso, sino definitivamente ese no tiene mucho contenido y va a ver que va a haber más contenido para el no que para el sí. Porque definitivamente el sí solamente se está construyendo sobre 2 personas, y el Estado sobre 2 personas, cuando somos 10 millones de habitantes, hay una total desproporción de valores. 2 últimos minutos, Manuel. Se habla de que el proyecto en todo caso determinaría ya por simplemente decisión de las organizaciones sociales o de lo que pueda resultar en cuanto a su modificación en un referéndum, como responsabilidad exclusiva del movimiento al socialismo. Esto no es así. O sea, ¿quiénes vamos a tomar la decisión? Se trata simplemente de una propuesta. Y yo coincido, todos podemos ser presidente. Y sin duda alguna, en esta oportunidad simplemente se va a dar la posibilidad de participar en un proceso electoral como candidato. Será el segundo momento en el que nosotros asumamos la definición. Ahora nos van a preguntar, ¿usted le deja ser candidato a don Evo Morales? Y mañana cuando esté como candidato nos preguntarán nuevamente, ¿usted está de acuerdo con que sea nuevamente autoridad o no? La decisión va a estar en nosotros. Yo creo que es sesgada esta posición de hacer ver de que en estos momentos hay una imposición y que se viola lo que significan los principios democráticos. Respecto a la última participación de Lucho, los 6.000 millones de dólares, que efectivamente es la deuda externa del país, representa menos del 20% del Producto Interno Bruto, que en términos económicos es uno de los referentes en todo caso de mayor optimismo que se tiene en América Latina y en el mundo. O sea, el 20% o menos del 20% de deuda externa es sin duda alguna un parámetro ideal. Lo dicen así los grandes analistas y lo que significan las empresas del mundo. Hay un momento definitivamente de reducción, de contracción de la economía, sí, pero no es por decisión nuestra. Es un problema que nos está afectando absolutamente a todos, y veíamos en el programa ayer, cuando le entrevistaban a Carlos de Mesa, lo que decían los periodistas chilenos. Si Bolivia en estos momentos, en términos de economía, está viviendo su mejor momento, cuando todas las economías de Latinoamérica se han desplomado, Bolivia está repuntando porque está en el segundo lugar. Después de Panamá, en América Latina, Bolivia es el segundo país en crecimiento económico. De que hay una crisis que nos afecta, sí, de que estamos viviendo una situación difícil como el resto del mundo, pero que estamos mejor incluso que muchas otras economías saneadas y potenciadas, eso también es cierto. El menor... Estaba el Lucho. Estaba bien inspirado. De todas formas, el tiempo nos dará la razón, ¿no? O sea, si realmente estamos bien, como dicen algunos, parece que el vivir bien la pasan muy bien pocos, pero en su mayoría en realidad no se ve que el vivir bien esté para todo el pueblo. Sin embargo, yo creo que más allá de que la oposición plantee simplemente la oposición en referencia a una persona o a Evo Morales, estaríamos pecando de irresponsables, pero además no es lo real. Particularmente, yo creo que los bolivianos no es que nos vamos a hacer el problema por una persona. Lo que los bolivianos quieren es que realmente tengamos un Estado, un gobierno, un país de oportunidades, donde tu hijo, tu hija, no necesariamente
tenga que irse a otra ciudad o a otro país en busca de un trabajo, porque simple y sencillamente aquí le han cerrado las puertas por no tener aval político. Esa práctica es lo que al boliviano le está molestando y eso es lo que va a rechazar. Pero además, el boliviano quiere tener la libertad de expresión, de poder hacer también oposición, y que no estemos, por hablar diferente al partido, por hablar diferente al MAS, estemos siendo procesados, perseguidos, queriendo meternos a la cárcel. Porque los bolivianos ya no queremos esa corrupción que pocos se han incrustado, como en el fondo indígena, aprovechándose de lo que decía el presidente, del disfraz indígena originario, muchos se han hecho oligarcas. Por eso es que el boliviano rechaza esa forma de administración del Estado. Y definitivamente queremos recobrar la dignidad del boliviano. Basta de que en el extranjero nos vean como narcotraficantes. Basta que este país sea el paraíso de los narcotraficantes. Necesitamos una Bolivia productiva y democrática. Gracias, Lucho. Jaime. Sí, recogiendo las palabras, la decisión está en nosotros, dice Manuel, como dando a entender de que, bueno, si el soberano es el que toma la decisión, hay la legitimidad correspondiente. No es tan así. ¿Por qué? Porque si el ánfora sería definitivamente la representación del voto, podríamos entender como lo idílico que dice Manuel. ¿Qué es lo que sucede en el país, en otros países también, no solamente en Bolivia? De que el poder ha concentrado tanto y ha absorbido a las otras entidades que definitivamente no es tanto que la lectura del ánfora, que es el soberano. En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral tuvo gran problema el anterior, y el nuevo ya lo tiene, a pocos meses del mismo. Recordemos a el vocal que ha ido a una campaña en Potosí, Mamani puede ser, y que ha venido justamente aquí, a Sucre, a Chuquisaca, a, entre comillas, revisar, controlar el referéndum del domingo pasado, del anterior domingo pasado, cuando era el menos idóneo para venir. Él fue, por unidad demócrata, ha sido impugnado, y el tribunal lo primero que hace para más bien mostrar una imparcialidad, manifiesta que no, rechaza, y eso está en impugnación, ojo. Pero hay prueba por demás suficiente, es decir, un vocal, un árbitro, un imparcial, estaba en plena campaña haciendo pintados en el departamento de Potosí, por el partido oficialista MAS, obviamente con sus colores azules. Eso nos da a responder que no es lo idílico que dice Manuel, que en el ánfora vamos a responder la población, y con eso no hay ningún problema. Se va al ánfora cuando definitivamente se tiene control sobre el ánfora, no sobre el voto. Ese es el gran problema y ese es el gran lío que se va a tener el 21 de febrero. ¿Será el cómputo final la decisión del pueblo a través del voto a voto, o definitivamente el control del tribunal está con el oficialismo que ya se ha visto? Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, Jaime. Nos iremos con un poquito de Carlos Mesa, si quieren escuchar 11:30, ¿no? Gracias. De lo que dice Chile para ser más preciso todavía. Pero ahora, déjeme preguntarle de vuelta. Paréntesis, no es mi interpretación de lo que dice Chile. Le invito a que usted lea la carta de Patricio Carvajal al embajador de Bolivia. No estoy interpretando nada. Es acceso soberano. Volver un paso atrás. El juez Aguada, cuando le pregunta a Bolivia, ¿qué es lo que entienden ustedes por salida soberana? ¿Qué es lo que usted entiende por salida soberana? Yo le pregunto a usted. La respuesta no se la puedo dar yo porque yo estoy representando al Estado boliviano. Por lo tanto, yo tengo que darle la respuesta que dio Bolivia a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta fue: hablaremos de lo que yo entiendo por acceso soberano en el momento en que entremos al fondo de la cuestión, no en este momento. La pregunta en una demanda preliminar de incompetencia no es pertinente. Le estoy respondiendo exactamente lo que Bolivia le respondió al juez Aguada, pero Bolivia le dijo algo más al juez Aguada. No se preocupe, señor juez, si usted lee la definición que Chile ha hecho de acceso soberano al mar, es aquella que las autoridades chilenas hicieron a lo largo de 70 años a Bolivia. Vuelvo un paso atrás. Sí. Cuando le preguntan a Bolivia por salida soberana, incluso en algún momento se plantearon varios argumentos, de hecho, o varias fórmulas. Se decía un corredor, una zona especial, una fórmula pragmática. No había una sola lectura, ni una sola definición.
¿no induce también una cierta confusión en tanto la relación bilateral, en tanto la discusión jurídica e incluso la propia resolución que tenga que tomar la Corte, que el propio demandante no tenga claro qué es lo que es una salida soberana o que al menos no lo ponga sobre la mesa al comienzo, dado que la cita en su primera demanda? El demandante lo tiene absolutamente claro y el demandante explicará con muchísimo detalle lo que entiende por un acceso soberano al mar cuando entremos al fondo de la cuestión. Y le digo algo más, si el demandante hubiera tenido dudas, la Corte no hubiera tenido dudas o si las hubiera tenido en su fallo. El fallo de la demanda preliminar de incompetencia es inequívoco. Pero sí, inequívoco, pero tuvo la duda y tan claro la tiene que en el punto 36 del fallo, déjeme citárselo, dice, no hay claridad sobre el concepto, tanto así que la Corte consigna la ambigüedad. Y esa es una palabra que pronuncia la propia Corte, es decir, no le queda claro que Bolivia tenga claro qué es lo que sabía soberana. Ni que Chile tampoco le haya dado la respuesta clara. Pero si usted acepta que la respuesta de la Corte tiene que ver con la respuesta chilena y la respuesta boliviana, la palabra ambigüedad vale para la respuesta chilena como para la boliviana. Se lo pregunto luego a los representantes de Chile, pero como usted es representante de Bolivia, y le pregunto qué establece Bolivia como salida soberana, que no hasta ahora pertinente. No ha sido capaz de decirme una. Es que no es que no he sido capaz, es que hay un paso 1 y un paso 2. El tema del concepto de acceso soberano al mar lo establecerá nuestro equipo jurídico cuando entremos en los alegatos específicos. No es pertinente la demanda preliminar de incompetencia. Es Chile el que ha hecho la definición. Y no tengo ninguna duda de que Chile ha recogido sus propias ofertas, las ofertas que Chile le hizo a Bolivia. Déjeme marginarme un poquitito la discusión sobre lo que hoy día está ahí concentrado en Holanda y lo que tenga que resolver finalmente la Corte. Más allá de eso, las relaciones Chile-Bolivia. ¿Usted tiene la convicción de que cualquiera sea el fallo, incluso si fuera completamente favorable a Bolivia, y que siguiera la lógica de su interpretación sobre esto de predeterminar el resultado propiamente tal, ¿usted cree que Chile le entregaría territorio soberano y salida soberana al mar a Bolivia? ¿Y territorio además? Yo creo algo. Creo que Chile es un país democrático. Y creo que Chile dice la verdad cuando dice que respeta las instituciones internacionales. Y creo que si Chile se somete a la jurisdicción de la Corte, sabe que un fallo de la Corte es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.